Bienvenidos a la segunda jornada de la séptima Semana de la Cultura Laica. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros al doctor Juan Cruz Esquivel. Aclaro que Cruz es su segundo nombre y Esquivel es su primer apellido, porque durante muchos años yo estuve confundido, pensaba que Cruz era su primer apellido, pero no. Es Juan Cruz Esquivel es su apellido. Muy amigo cercano y colaborador de muchas publicaciones conjuntas, de muchas investigaciones. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Sociología por la Universidad de San Pablo, en Brasil, o San Paulo, ¿no? Y también postdoctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de San Pablo o San Pablo en Brasil. Él es investigador principal de CONICET, con sede en el CEIL, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, ahí en Buenos Aires, y en el programa Sociedad, Cultura y Religión. Él es coordinador de la línea de investigación Estado, Laicidad y Secularización, y además es profesor de metodología de investigación social en la Facultad de Ciencias Sociales y profesor de posgrado en la Facultad de Derecho, ambas de la Universidad de Buenos Aires. Él también ha sido notablemente un presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, que así se suelen llamar, cientistas sociales, ¿no? Bueno, en lugar de, como nosotros decimos, científicos sociales, ellos dicen cientistas sociales del Mercosur, que es una gran organización que aglutina a muchísimos de nuestros colegas, primero del Cono Sur y luego de América del Sur y ahora incluso hasta mexicanos, de verdad estamos ahí, porque originalmente no eran más que del Cono Sur y se ha ido extendiendo, es una gran organización de colaboradores en el tema religioso. Y sus líneas de investigación son religión y política, relación Estado-Iglesias en América Latina, estudios sobre laicidad, presencia religiosa en el sistema jurídico, cultura política, políticas públicas, etcétera. Y además de eso, debo decir que de vez en cuando también recibo yo algunas imágenes de participaciones del profesor Esquivel en debates en el Congreso sobre, por ejemplo, las grandes discusiones que hubo recientemente sobre el aborto, y él ha tenido intervenciones importantes allí. Así que bueno, pues es un gusto, un honor tenerlo con nosotros. Así le doy la palabra para su conferencia magistral de hoy, que se titula Más allá de la secularización, repensando lo religioso y la secularidad desde una perspectiva sociológica latinoamericana. Para ayudarnos a entender a los que no hablen español, hay un PowerPoint que él preparó también en inglés. Así que adelante, muchas gracias, Juan. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Roberto Blancarte, a Mariana Molina y al equipo de la Cátedra Benito Juárez por la invitación. Es un gusto siempre venir aquí y compartir estos espacios de reflexión con todos ustedes. Así que, bueno, agradecido y además aprovecho la oportunidad para felicitar a la cátedra por esta secuencia activa de tantos años al frente de esta actividad que tiene, como ayer pudimos ver, un despliegue importante en producción, en discusión, en edición y en publicaciones, así como también en formación de nuevos valores académicos para dar continuidad. Es decir, siempre pienso que es más difícil la continuidad de un proceso que la fundación de un proceso, ¿no? Cuando uno crea una cátedra, tal vez sea más sencillo que la permanencia y la continuidad institucional. Así que felicitaciones por eso. Bien, voy a estructurar mi presentación, si se quiere, en tres instancias. En un primer momento, vamos a dar, si se quiere, un pantallazo sobre el contexto de las transformaciones de las sociedades latinoamericanas en clave de la secularización. Luego voy a compartir con ustedes los resultados
una parte de los resultados de una larga investigación que se ha hecho el año pasado, después voy a dar algunos detalles al respecto, que nos va a permitir analizar en 6 países de América Latina algunos rasgos sobre la secularización moral y la secularización política. Después vamos a definir estos conceptos o intentar una aproximación hacia ellos. Para en una tercera instancia, también en continuidad con la discusión de ayer, dar cuenta en algún sentido sobre los retos o los desafíos que enfrenta la laicidad en clave de estos procesos que mencioné al inicio, ¿sí? Así que bueno, si emprendiéramos un balance desde el último tramo del siglo pasado hasta nuestros días, advertiríamos que las sociedades latinoamericanas vienen atravesando por profundas transformaciones. Una mirada retrospectiva permite advertir cambios significativos en la matriz económica, en las formas de representación política, en la circulación de la comunicación y en la propia estructura social, ¿no? La internacionalización de la economía, las integraciones regionales, el deterioro de los lazos de representación política, la expansión de las redes de comunicación, las migraciones que heterogenizan y complejizan las estructuras sociales, las nuevas configuraciones familiares y de la identidad sexual son algunas de las tramas que caracterizan a las sociedades de hoy. Las instituciones que fueron predominantes en el siglo XX como instancias de socialización y de construcción de espacios de pertenencia colectivos como el Estado, las escuelas, los sindicatos, los partidos políticos y también las iglesias, se ven desafiadas en sus tradicionales formas de construir los vínculos con la comunidad y en definitiva en sus capacidades de establecer con alguna eficacia los marcos regulatorios de los comportamientos sociales en este periodo contemporáneo. La vida actual da cuenta de procesos de autonomización de los individuos renuentes a pertenencias y sujeciones colectivas en el largo plazo. Las personas parecen transitar por distintas sociabilidades, sus universos de sentido se nutren de fragmentos extraídos de espacios diversos y actúan y deciden por su propia cuenta. Esta afirmación es válida para la política, para las identidades sexuales, para las estrategias de planificación familiar y también para las creencias y las prácticas religiosas. Puntualmente, en el campo religioso, las transformaciones se evidencian en lo que podríamos definir como secularización, entendiendo por esta la subjetivación de las creencias y los marcados procesos de individuación, indicador de la dificultad de aquellas instituciones que ostentan cierta tradición en la historia para regular los comportamientos ciudadanos. El vínculo entre la sociedad y las instituciones religiosas se ha transfigurado con un ostensible proceso de desinstitucionalización religiosa. Como decíamos, los individuos manifiestan mayoritariamente creer en Dios. En breve vamos a repasar algunas diapositivas sobre ello, por lo cual aquí no quiero entrar en un debate ya perimido que sostenía que la secularización implicaba la desaparición de lo religioso. Pero lo que sí se advierte es que esa creencia es fundamentalmente por su propia cuenta y que a la hora de tomar decisiones sobre sus prácticas y comportamientos no parecen seguir las prescripciones establecidas por sus religiones de pertenencia. Es en este sentido que abonamos a la idea de interpretar la secularización más como un proceso de recomposición de las creencias y de transformación del vínculo individuo-institución que como una desaparición de lo religioso. Claro que el derrotero del proceso de secularización, sus velocidades, sus senderos y sus vaivenes depende del contexto sociocultural de cada país dentro de una América Latina diversa. Incluso los senderos de la secularización moral no necesariamente coinciden con los de la secularización política, aún dentro de un mismo país, como veremos más adelante. Decíamos también que desde las últimas décadas del siglo pasado asistimos a nuevos modelos de composición familiar, viéndose desafiada la familia de tipo nuclear por otros patrones de estructuración de los hogares, padres separados, familias ensambladas, vínculos ocasionales, parejas del mismo sexo, son algunos de los ejemplos de este nuevo estado de situación. Estos novedosos formatos de la estructuración familiar se presentan en correspondencia con la resignificación de los roles de género en términos de una valorización de la igualdad entre los mismos y el reconocimiento y aceptación crecientes de las variadas identidades sexuales. Este núcleo de problemáticas, lejos de situarse en el ámbito de la intimidad y en el mundo de lo privado, ocupa un lugar cada vez más gravitante en el espacio público. La inscripción de estos tópicos en la agenda política ha generado nuevas lógicas de negociación y de conflictos entre actores políticos, sociales y religiosos, y nos hace reflexionar sobre los entrecruzamientos entre religión y política, o en definitiva, sobre la laicidad del Estado,
que también se inscribe en un proceso con sus propios itinerarios, no necesariamente sintonizados con los procesos de secularización. Planteado este contexto histórico de referencia, me gustaría aquí plantear un interrogante de partida, diría, si se quiere, un problema de investigación sociológica sobre el cual volveremos al final. ¿Cómo podemos comprender o incluso explicar la permanencia o incluso en algunos casos el incremento de la visibilidad y la presencia pública de instituciones, actores y discursividades religiosas en nuestra región latinoamericana en un contexto, como vimos, de individuación religiosa, de distanciamiento entre las prescripciones institucionales y la autonomía de los sujetos a decidir sobre sus opciones políticas, sexuales y religiosas? Vemos que se reproducen opciones religiosas en la arena política, desde Fabricio Alvarado en Costa Rica hasta Bolsonaro en Brasil, tan solo por mencionar dos casos emblemáticos de la escena electoral. Pero también cabe destacar la incidencia del activismo evangélico en Colombia, que contribuyó en la derrota del plebiscito por el acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC, y el fenómeno reciente, al cual también haré alguna referencia más adelante, sobre la creación de direcciones de culto en los organigramas estatales a nivel provincial y municipal a lo largo y a lo ancho de la Argentina, generalmente a cargo de pastores o referentes de comunidades evangélicas. En definitiva, esta presentación pretende analizar el alcance del proceso de secularización societal en América Latina para luego ensayar algunos ejes analíticos respecto, como les decía, a los retos de la laicidad en la región. Para ello es imprescindible previamente reflexionar sobre los conceptos y las categorías que utilizamos a los fines de desentrañar estos procesos y precisar, en la medida de lo posible, la naturaleza de las transformaciones de nuestras sociedades latinoamericanas. Bien sabemos que modernidad y religión no conforman dos polos opuestos o irreconciliables, por el contrario, existe una mutua implicación. Este quiebre epistemológico en algún sentido nos amplía los márgenes para comprender cómo los procesos de modernización impactan sobre los dispositivos religiosos y cómo estos últimos especifican los derroteros del proceso propio de la modernización. Así es como Eisenstein ha resaltado la multiplicidad de modernidades, alertando sobre su carácter no lineal ni evolutivo. Esta apertura epistemológica jalona una diversidad de ejes analíticos: religión y globalización, religión y política, religión y cultura, religión y etnia, religión y género, religión y medio ambiente, emergen como algunos de los entrecruzamientos temáticos que nos permiten pensar cómo se configura la laicidad en cada uno de esos entrecruzamientos y cuáles son estos nuevos retos por los que debe transitar en la actualidad. Si partimos de la premisa que no resultaría pertinente hablar de una declinación o regreso de la religión en la esfera pública en América Latina, dado que ese espacio ha sido en el largo plazo una de las áreas de actuación privilegiada de grupos y actores religiosos, por tanto la idea de la desecularización no tendría un potencial heurístico como categoría comprensiva. De lo que se trata entonces es de comprender las variantes de la presencia de la religión en el espacio público, cómo se posiciona frente a las nuevas problemáticas que se presentan en la agenda política y qué actores, qué estrategias y qué discursividades emergen como predominantes. En definitiva, se trata de discernir cómo se configura la modernidad y la secularización en los países de la región en función de las particularidades históricas y culturales. Y allí la importancia de pluralizar estos conceptos, ¿no? Modernidades, secularizaciones, para reflejar su carácter contingente y para desnaturalizar su impronta lineal y universal. Decíamos que la autonomía como signo de nuestros tiempos es uno de los indicadores fehacientes de esta secularización, y en esa clave cabe preguntarnos si podemos hablar o podemos distinguir analíticamente una secularización moral, y pienso aquí en las actitudes ciudadanas y cómo éstas se alinean o no respecto de las directrices de las instituciones religiosas, diferenciadamente de una secularización política. Lo que pienso aquí son las opiniones sociales respecto a las relaciones o las injerencias de la religión en la política y las relaciones entre el Estado y las iglesias, e indagar cómo las sociedades se posicionan en cada plano. Algunos datos estadísticos nos ayudarán a profundizar sobre estos dos conceptos. Voy a presentarles los resultados de un relevamiento realizado en 6 países en América Latina por Ipsos a pedido de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir a fines del año pasado. En esta investigación, que obviamente es mucho más amplia de lo que voy a presentar aquí, tuve la oportunidad de participar como consultor junto a Juan Marco Bagione y Lila Eisenberg, colegas de Argentina, y junto también a Evelyn Aldaz de aquí de México.
En primer lugar, partimos de la evidencia que la sociedad latinoamericana es marcadamente creyente. El 92% afirma creer en Dios, apenas el 1% expresa creer a veces y solo el 6% sostiene que no cree. Si lo analizamos por países, Bolivia y Colombia aparecen con los registros más altos de creencia en Dios, Argentina con el más bajo, Perú, Brasil y México se ubican próximos al promedio regional, y vean ustedes, o cabe destacar que el 13% de la población argentina respondió que no cree en Dios. Ahora bien, esta creencia no nos dice demasiado si no analizamos también el grado de compromiso religioso de esos creyentes. Y aquí vamos a ver que se recurre cada vez menos a la mediación institucional y la asistencia regular al culto queda reducido a un núcleo duro minoritario. Vean la columna de los totales. Aquí apenas el 13% afirma asistir todos los días o varias veces por semana a su culto. El 27% afirma una vez a la semana, el 14% una vez al mes, y el 29% solo en ocasiones especiales, sumado al 16% que nunca asiste. En otras palabras, casi 1 de cada 2 latinoamericanos o latinoamericanas concurre esporádicamente o directamente no participa de ceremonias religiosas en todo el año. Argentina aparece como el país con menor asistencia diaria o semanal, y el 31% de su población no reconoce asistir nunca al templo. En el otro extremo, casi 1 de cada 2 habitantes en Colombia asisten a misa o alguna celebración religiosa al menos una vez por semana. El resto de los países en los cuales se relevó esta investigación se comportan similar a la media de la región. Una situación que evidencian las distintas encuestas e investigaciones en la región es la distancia, como veíamos anteriormente, existente entre la postura oficial de las iglesias y las prácticas de sus creyentes, fundamentalmente en los temas vinculados a sexualidad y reproducción. Los creyentes articulan de maneras más o menos estables su identificación religiosa, pero las decisiones y prácticas se apartan de la moral sexual defendida de las jerarquías eclesiásticas. Y en esos términos me refiero a lo que hablábamos anteriormente de secularización moral, para distinguirlo luego de la secularización política. Para ello indagamos sobre las formas en las que la ciudadanía evalúa las decisiones de las personas creyentes en 3 circunstancias que en general no están permitidas o no están avaladas desde las interpretaciones oficiales de las principales religiones: el aborto, el uso de anticonceptivos y las relaciones sexoafectivas entre personas del mismo sexo. Podemos advertir que a nivel regional existe, podrán ver ahí en el gráfico, un alto acuerdo con que las personas pueden seguir siendo buenas creyentes en las circunstancias presentadas. El acuerdo siempre es mayor al 70%. El mayor acuerdo se presenta con el uso de anticonceptivos, ya que más del 90% está de acuerdo, muy de acuerdo, con que se puede seguir siendo buen creyente y utilizarlos. Luego, con las personas homosexuales, donde el acuerdo es del 78,5%, y finalmente, respecto a la mujer que abortó, el porcentaje de personas que están de acuerdo, muy de acuerdo, y pueden seguir siendo buenas creyentes desde el 70%. ¿Qué pasa a nivel país? Brasil es el país con mayor acuerdo comparativo sobre las posibilidades de que una persona puede seguir siendo buena creyente en las 3 circunstancias presentadas. Al menos 8 de cada 10 encuestados acuerdan con que se puede seguir siendo bueno o buena creyente en caso de abortar, de ser homosexual o de usar anticonceptivos. En este último caso, el porcentaje de apoyo es prácticamente total, ya que llega al 95%. En Colombia y México, la población también acuerda de forma mayoritaria en que las personas pueden ser buenas creyentes en las 3 circunstancias. Argentina presenta una situación específica donde, ante las situaciones presentadas, ya que respecto a las personas homosexuales tiene un mayor grado de acuerdo comparativo, el 85%, mientras que respecto a la mujer que aborta, el porcentaje de acuerdo es del 65% y queda por debajo de la media regional. Los porcentajes de acuerdo con las 3 circunstancias descienden en Bolivia y en Perú, aunque el acuerdo continúa siendo significativo. Estas afirmaciones, como decíamos, muestran la consolidación de una secularización moral, esto es, la disociación entre las percepciones ciudadanas y las directrices que emanan de las instituciones religiosas sobre asuntos al menos especificados en lo que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción. Veamos entonces qué pasa con la secularización política. ¿Qué actitud asume la población frente a la posibilidad de que los gobiernos transfieran fondos a las iglesias? ¿Cómo reaccionan si un líder religioso indica a quién votar durante las campañas electorales?
¿Cuánto debe incidir en el creyente el posicionamiento frente al aborto de los distintos candidatos? Frente al primer interrogante, se indagó el grado de acuerdo respecto a que los gobiernos brinden ayuda económica a las iglesias para el pago de salario a los obispos y sacerdotes, para la administración de las escuelas religiosas y para la asistencia a los más pobres. Y vamos a ver que las posiciones varían según la finalidad de los fondos económicos. A nivel regional, en el caso del pago de salarios a obispos y sacerdotes, prevalece la impugnación sobre la aceptación. Un 27% se manifiesta total o algo de acuerdo, mientras que el 57% afirma estar algo o totalmente en desacuerdo. En el caso de los aportes estatales para la administración de escuelas religiosas, se observa una mayor paridad. El 44% se expresó favorablemente, mientras que el 40% de manera contraria. Luego, el financiamiento estatal a las iglesias es valorado positivamente cuando es destinado a la asistencia a los más pobres. El 78,5% lo aprueba contra el 14,6% que lo rechazan. Esta diferenciación en la opinión, según el destino de los aportes económicos estatales, nos muestra o nos va configurando un tipo de laicidad en las representaciones sociales ciudadanas. A nivel país, Brasil, Colombia, Bolivia y Perú, en menor grado, presentan los mayores registros de aceptación. Y esto se da una constante que en México y en Argentina las opiniones son más refractarias en cuanto al financiamiento estatal a las iglesias. Analizando ítem por ítem, se puede advertir que aunque el rechazo es generalizado respecto a que los gobiernos financien el salario de obispos y sacerdotes, Colombia aparece con los valores más altos de aceptación, 31,6%, mientras que en Perú los más bajos. Vean sobre todo el top to box y el bottom to box, donde integra el grado de mayor acuerdo, acuerdo y muy de acuerdo, o en desacuerdo y muy en desacuerdo, como síntesis de estos gráficos, de estas tablas, y donde podremos ver que Argentina presenta los mayores porcentajes de rechazo, 68,2%, seguido por México, 60,8%. En Perú es donde el rechazo es menor, por lo cual aquí vemos que Perú presenta dos extremos, ¿no? Baja aceptación y bajo rechazo, porque aparecen posturas menos extremas, dado que los mayores porcentajes de indefinición, o sea, en la categoría ni de acuerdo ni desacuerdo, son más altos en Perú. En lo que atañe al aporte estatal a las iglesias para la administración de escuelas confesionales, advertimos que hay un leve predominio de las posiciones favorables. La situación de conformidad se acentúa en Bolivia y Brasil, 56 y 49% respectivamente. Colombia presenta guarismos similares al promedio general. En el caso de Perú, las posturas son favorables, pero nuevamente sobresale el porcentaje de indefinidos. Y nuevamente también aquí Argentina y México contrastan con el resto de la región. En ambos países predominan las posiciones contrarias a la transferencia de fondos económicos desde el Estado a las iglesias para el sostenimiento educativo. 49% en Argentina y 48% en México. Decíamos que el financiamiento estatal a las iglesias para asistir a los más pobres recibe la mayor aceptación en la región. Brasil exhibe los valores más altos en este sentido, 83%, y aunque también es avalado en Argentina y en México, vale mencionar que en los dos países, 2 de cada 10 residentes expresan una opinión contraria en el tema en cuestión. Lo peculiar del caso es que la coincidencia a nivel de la sociedad entre Argentina y México contrasta en algún sentido con el disímil formato jurídico que configura las relaciones entre Estado e iglesias en ambos países. Como podrá advertirse, la concepción de Estado y religión como asuntos separados debe ser repensada. La historia de complementariedad entre la esfera estatal y religiosa en América Latina tiene su correlato en esta lógica de subsidiariedad como dispositivo de articulación entre el accionar estatal y religioso en el territorio, fundamentalmente en la atención a la población vulnerable. No obstante, esta intersección, valorada como virtuosa, no puede ser generalizada a todos los planos. En el caso de Argentina, como decíamos, por mandato constitucional el Estado contribuye al sostenimiento de la Iglesia Católica y además transfiere partidas económicas para el funcionamiento de los establecimientos educativos confesionales. Y vemos aquí que hay un contraste entre el formato legal y entre la política pública de financiamiento de los establecimientos educativos confesionales con la opinión mayoritaria a nivel societal. Aunque con diferencias entre sí en estos tópicos, se impone en la sociedad latinoamericana una objeción al sostenimiento de culto, fundamentalmente como rechazo generalizado. El segundo de los interrogantes que hace la secularización política apuntaba a desentrañar la percepción ciudadana ante la incursión de religiosos en la arena electoral.
Vemos aquí que predominan las posturas adversas a que líderes religiosos llamen a votar a favor o en contra de un candidato o un partido político, 66,4%. Apenas el 19,3% se manifestó favorablemente. En el análisis por los países, en México, de tradición laica y con provisión constitucional, la aprobación es aún menor, 16%, y la impugnación más elevada. En el resto de los países no difiere de la media general, aunque Perú, dado el mayor grado de indefinición, presenta un porcentaje de rechazo sensiblemente menor al resto de la región, 57,7%. Por último, sobre este tópico, también prevalece un desacuerdo respecto a si un buen creyente debe votar por candidatos que se opongan al aborto. El 54,9% expresó su desacuerdo a tal afirmación y el 31% afirmó estar de acuerdo con dicho enunciado. Colombia y México aquí se ubican en los extremos. En el primer caso hay paridad entre opiniones favorables y contrarias, y en el segundo caso, en el caso de México, es donde se manifiestan mayores índices de rechazo a que un buen creyente deba votar por candidatos que se opongan al aborto. Sin desatender los contrastes entre los países, también aquí predominan rasgos marcados en torno a la secularización política. La atención a la población vulnerable es apenas el único punto que habilitaría a un trabajo conjunto desde la opinión ciudadana entre el Estado y los grupos religiosos. Luego prevalecen las posturas de diferenciar ambas esferas. De igual modo se disocia la condición de buen creyente respecto a la actitud del ciudadano en el momento de ejercer el voto, y la opinión de las religiones en el ejercicio electoral pareciera no ser tenidas en cuenta. Estos resultados son elocuentes para describir el umbral de secularización, tanto moral como política, en las sociedades latinoamericanas, con matices e intensidades distintas, es cierto. A su vez, los datos empíricos analizados confirman que los procesos de secularización y de laicidad tienen sus propios derroteros. Cohabitan dinámicas que de ningún modo deben considerarse contradictorias, como avalar el financiamiento estatal para el trabajo social de las iglesias, con el rechazo a la influencia de los líderes religiosos en el voto de la ciudadanía. Estamos frente a procesos complejos de solapamiento entre la histórica presencia pública de instituciones religiosas y el advenimiento de una sociedad más diversa y plural que supone una mayor autonomización de las personas en la definición de sus elecciones de vida. La secularización se evidenciaría entonces en una lenta pero prolongada desregulación institucional religiosa, traducida en una menor eficacia de los dogmas religiosos a la hora de regular la vida cotidiana de los ciudadanos. Ahora bien, independientemente de estos procesos de individuación religiosa y de la autonomía de los individuos, la religión, sus agentes, sus discursos, sus símbolos, aparece en buena parte de la región con una presencia continuada en el espacio público. ¿Cuáles serían los fundamentos históricos y sociales por los cuales los líderes religiosos ganan cierta visibilidad en este espacio público, que aparece como una arena a conquistar, mientras que, por otro lado, en el campo de los creyentes se complejiza cada vez más el proceso de fidelidad o de seguimiento a las prescripciones institucionales? En ese sentido, América Latina atraviesa por un momento significativo respecto a estas dinámicas. Los procesos de democratización han generado el marco para la discusión de normativas y políticas públicas tendientes a reconocer nuevos derechos civiles: la distribución de anticonceptivos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la fecundación asistida, la autodeterminación de la identidad sexual, la despenalización del aborto, junto con la educación sexual y la eutanasia, conforman un bloque temático con presencia creciente en discusiones parlamentarias y en los medios de comunicación. La movilización de actores políticos, sociales y religiosos ha trasuntado la relevancia pública de estos asuntos, así también como la disputa y la negociación por los contenidos axiológicos de las legislaciones y por las pretensiones de influencia en las políticas gubernamentales. La laicidad se condensa en este contexto como un proceso de construcción, con deslizamientos variados según las configuraciones históricas, jurídicas y culturales de cada país, y con un abanico de desafíos según el tópico que abordemos. Uno de los retos de la laicidad y de la implementación de normativas que contemplan la ampliación de derechos civiles, principalmente en lo que respecta a la sexualidad y la reproducción, se condensa frente a una reivindicación que también forma parte, paradójicamente, del repertorio del derecho liberal. Me refiero a la objeción de conciencia. Particularmente, y tal vez puede ser polémico lo que puedo afirmar, considero que el derecho no debe ser analizado aislado de su contextualización, sin el sentido otorgado por los actores que se apropian y direccionan su aplicación. Ayer hablábamos o reflexionábamos sobre las disputas en términos
al concepto de secularización y cómo desde diferentes abordajes buscan apropiarse de esos significantes. También aquí, con un elemento propio del derecho laboral, como tiene que ver la libertad de conciencia y la objeción de conciencia, hay una disputa simbólica y semántica en base a estrategias políticas. En momentos en que se han aprobado una serie de legislaciones para reconocer derechos sexuales y reproductivos, vemos a diario apelaciones a la objeción de conciencia como una forma de obstaculizar la implementación de las normativas vigentes. La objeción de conciencia no aparece como una excepción en la aplicación de la norma, sino como una estrategia para obturar a la misma o a la propia normativa, incluso invirtiendo el sentido y su historicidad, dado que incluso se apela a la objeción de conciencia institucional. Siguiendo esta línea argumental, una institución podría apelar a su ideario filosófico o religioso para no cumplir con leyes votadas por los parlamentos. Y esto lo vemos a diario. Un director de registro civil decide no casar a dos personas del mismo sexo por no coincidir con esa unión. Una institución sanitaria se niega a interrumpir un embarazo en los casos previstos por la ley por motivos religiosos, o una escuela confesional no enseña sobre sexualidad por no coincidir con los contenidos. Me parece que vale la pena detenerse en este punto y reflexionar colectivamente. La objeción de conciencia, como derecho individual y nunca institucional, ha tenido una alta significación en contextos totalitarios, como fue el contexto de España durante el franquismo. Un Estado que identificó la condición de españolidad con la catolicidad y que dispuso que el honor a la patria se canalizaba por la defensa y el uso de las armas. Quienes se declaraban pacifistas no encontraban un espacio de libertad que respetara esas convicciones. Allí es donde surge el movimiento de objetores de conciencia. La verdad que poco tiene que ver ese escenario con el contemporáneo, con democracias que procuran ampliar derechos y reconocer la diversidad de formatos de vida, de familia, de creencias o de sexualidades. La objeción de conciencia, como ejercicio de la libertad de conciencia, es un derecho que debe pensarse en términos de excepcionalidad. Su uso y abuso, en el contexto actual, da cuenta más de un atajo para desobedecer normativas vigentes que reconocen derechos ciudadanos diversos, hace prevalecer una posición moral sobre un propio derecho humano. Por eso aquí la laicidad se ve desafiada y el reto tiene que ver con que se enfrenta a un principio jurídico del derecho liberal, pero como menciono, es utilizada para obturar otros derechos. Recordemos que el avance en el reconocimiento de derechos ciudadanos diversos en las últimas décadas, cristalizado en el derecho a decidir sobre la identidad sexual, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, la ampliación de las condiciones de despenalización del aborto, no son mandatorios, no obligan a nadie a cambiar de sexo si así no lo desea, a contraer matrimonio con alguien de su sexo, si no lo desea, o a interrumpir un embarazo si no lo desea. Tan solo han permitido elevar los umbrales de ciudadanía y reconocer el derecho de quienes sí desean y antes se veían imposibilitados. Ponderar el derecho a la objeción de conciencia y extenderlo en su dimensión institucional supone en algún sentido un retroceso sobre las libertades y los propios derechos individuales, y compromete justamente el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos que las propias leyes pasaron a garantizar. Emergen también otros temas de coyuntura que nos obligan a repensar el lugar de la laicidad en tanto proceso que ha generado el marco jurídico y político para la ampliación de estos derechos. Me refiero explícitamente al problema del medio ambiente. En nuestra región, el problema del medio ambiente está íntimamente relacionado con el acceso desigual a bienes y servicios, las consecuentes carencias en el hábitat urbano y rural de vastos segmentos de la población y en la explotación y apropiación de recursos naturales sin ningún mecanismo de supervisación estatal. En ese sentido, esta línea de pensamiento involucra tanto factores ecológicos como políticos, económicos, sociales y culturales. En otras palabras, estaríamos frente a una multidimensionalidad de la crisis ambiental, debilidades estatales en sus capacidades regulatorias, situaciones de prevalencia de actores económicos que disponen de recursos para el uso y explotación desmedido del suelo, dificultades de acceso a los servicios de agua potable y red cloacal de amplios segmentos de la sociedad. En esta desarmonía, las religiones entran a tallar y encuentran no solo una fundamentación discursiva, sino también un inserticio desde el cual relegitimar su lugar en el espacio social contemporáneo. Desde una aproximación holística, las religiones no escinden, sino que unifican los tres pilares que dan cuenta de un desarrollo sustentable, el económico, el social, el ambiental, y al cual también agregan la dimensión espiritual. Ahora bien, y aquí si se quiere el reto de la laicidad, o para repensar incluso sus alcances,
Los actores religiosos se posicionan aquí, en gran medida, en defensa de los sectores más vulnerables, reclamando la autonomía y la intervención estatal frente a los grandes poderes económicos transnacionales. Conozco aquí más el caso argentino, donde referentes religiosos han acompañado las protestas contra la instalación de empresas mineras a cielo abierto en algunas provincias del norte del país, o también se ha sumado contra la explotación del litio, que ha expulsado a miles de campesinos de esas regiones. La actividad de los grupos religiosos se inscribe en la lógica de promocionar derechos y en la defensa de esos sectores excluidos, por lo cual este accionar no resulta equivalente al posicionamiento frente a cuestiones de sexualidad y reproducción. ¿Cómo pensar la laicidad en ese escenario cuando son estos actores religiosos una de las voces que se levantan para reclamar autonomía estatal y de igualdad? Si los procesos de laicización estatal han significado una liberación de las tutelas religiosas y una autonomía en la definición de las políticas públicas, en esta temática en particular nos encontramos con actores religiosos que levantan las demandas de sectores vulnerables frente al accionar de poder económico en su afán de extender la lógica del mercado. Por lo cual, ese interrogante, bueno, sería bueno en algún momento seguir profundizándolo. Un tercer desafío para los procesos de laicización en los países de la región se centra en las culturas políticas de quienes ocupan cargos de gobierno, sobre todo a nivel local, los alcaldes, intendentes o la denominación que adquieren cada país y sus ministros y secretarios toman decisiones de impacto en los territorios. Es en ese plano microsocial donde confluyen acciones estatales y religiosas en diversas áreas de la vida social, en educación, en asistencia social, en comedores comunitarios, en temas de adicciones y de salud. Al implementar políticas de gobierno, estas autoridades apelan a las organizaciones presentes en los barrios, y es allí donde se complementan con la estructura católica y en forma creciente también con la evangélica, con fuerte capilaridad y extensión territorial. En esa apuesta o en esa búsqueda de esa apelación a las organizaciones religiosas, en realidad no hay una disquisición conceptual acerca de la confesionalidad o la laicidad del Estado. Lo que prima es el pragmatismo, la necesidad de optimizar y de facilitar la bajada del accionar estatal a la ciudadanía, y una valoración altamente positiva en la articulación de esas gestiones entre la estatal y la religiosa. En la pandemia, no sé si ha ocurrido aquí en México, pero en otros países ha ocurrido, donde las iglesias pusieron a disposición sus estructuras para alojar y aislar a las personas de COVID, se constituyeron como centros de vacunación, fueron el epicentro para la distribución de kits sanitarios o incluso de alimentación. Y en esa lógica de articular con los actores religiosos en el territorio, me gustaría comentar un fenómeno reciente en Argentina relacionado con la multiplicación de direcciones de culto que se han creado a nivel municipal y provincial. En Argentina ya existe hace tiempo la Secretaría de Culto de la Nación, encargada de llevar adelante las relaciones con la Santa Sede, con la Iglesia Católica Argentina y con los demás cultos a través del Registro Nacional de Cultos. A nivel local, en base a una vinculación política de los evangélicos con los intendentes o los alcaldes, se han creado direcciones de culto. En la mayoría de los casos son pastores quienes están a cargo para bajar las acciones estatales en el territorio. Los templos aparecen funcionando como el último brazo del Estado. Y podemos ver qué actividades impulsan esas direcciones de culto a nivel local. Aquí en Twitter, vean ustedes, General Rodríguez y José Cepaz son dos municipios del Gran Buenos Aires donde ya cuentan con direcciones de culto. Quienes están a cargo son pastores evangélicos. Y bueno, ahí pueden ver un poco la agenda de esas direcciones de culto. Desde ya que esta dinámica política no es neutra en términos de la relación entre el Estado y la religión que se proyecta. Pero quiero reforzar la idea de que no responde a una convicción confesional de los decisores políticos a la hora de crear estas direcciones de culto. La lectura positiva sobre el trabajo social que despliegan los grupos religiosos permea la visión general que se construye sobre estas organizaciones confesionales, configurando una laicidad de cooperación o de subsidiariedad. Cuando resalto la idea de que no estamos frente a una irradiación o una vuelta a una cultura confesional que invade a la política argentina, pienso en que simultáneamente a estos fenómenos se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo, siendo el primer país en la región en aprobar ese derecho con alcance nacional. Y no hay contradicción entre ambas iniciativas. ¿Por qué? Porque en los universos de sentido de la clase política y de la cultura política,
que predomina, la laicidad y la religiosidad no aparecen como dos polos opuestos o excluyentes. La cosmovisión política dominante se nutre de múltiples componentes del acervo democrático. La igualdad, la libertad y el respeto a la diversidad, como imperativos categóricos, asumen particulares significantes a la hora de interpretar, en términos normativos, el vínculo del Estado con el mundo confesional. La igualdad en materia religiosa no es interpretada desde el prisma de la neutralidad estatal al estilo de la laicidad francesa, si se quiere, sino de un reconocimiento a la existencia de otros cultos y a la necesidad de que el Estado se relacione con todos por igual. Se apela a la libertad como invocación discursiva para legitimar aquellas acciones del Estado direccionadas a garantizar las decisiones autónomas de los individuos, sea en el terreno educativo, sea en el terreno de la asistencia espiritual en los hospitales, o incluso para justificar la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos. La contribución financiera del Estado a las religiones se inscribe en los dispositivos argumentativos de la promoción de la libertad. El aporte estatal para el funcionamiento de las escuelas religiosas sería, desde este universo cosmológico, una garantía para quien lo desea pueda acceder a esa formación educativa. Siempre estoy intentando comprender el universo simbólico y la cultura política predominante en quienes toman esas decisiones que ocupan cargos estatales. El respeto a la diversidad conlleva una valoración creciente de la relación del Estado con los cultos no católicos, y la tendencia es a configurar un formato de pluriconfesionalidad. Si hasta el presente se convoca al Te Deum con la Iglesia Católica, se proyecta un Te Deum con todas las religiones. Si hasta el momento solo el catolicismo cuenta con una estructura de agentes para la asistencia espiritual en hospitales y centros de detención, se proponen instancias de participación de otros cultos. Si actualmente los edificios gubernamentales presentan íconos del catolicismo o asociados al universo simbólico cristiano, se sugieren espacios interreligiosos que contemplen imágenes de otras tradiciones religiosas en ámbitos públicos. Incluso las discursividades en el debate por la legalización del aborto en Argentina en el año 2019, que fue cuando se aprobó, trascendieron los ejes de religión-secularización. Entre quienes propulsaron la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se combinaban apelaciones en defensa de la laicidad como horizonte democrático con distintas formas de movilización de las creencias religiosas. Mientras algunos sectores consideraban relevante politizar estos procesos de desidentificación con lo religioso, otros en cambio defendían el pluralismo existente de las creencias religiosas. Y así, personas no creyentes, ateas, agnósticas, evangélicas o católicas, entre otros, coincidieron desde distintos idearios en la defensa del acceso libre y gratuito al aborto voluntario como parte de los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, también el activismo pro vida, que sostiene que el aborto es un crimen y se caracteriza por la marcada presencia o vinculación orgánica con grupos religiosos, también ha plasmado una estrategia secular, habida cuenta que su trama argumentativa tracciona elementos del mundo científico y no necesariamente su estrategia discursiva tuvo una relación estrecha con argumentaciones religiosas. Decíamos al comienzo que los procesos democratizadores de fines del siglo XX en la región encontraron sociedades más diversas desde el punto de vista cultural y religioso. En ese contexto emergieron actores sociales, portadores de nuevas demandas ciudadanas, ancladas muchas de ellas en los derechos sexuales y reproductivos, contemporaneidades diversas y suertes dispares. Buena parte de estas reivindicaciones fueron incorporadas en la agenda pública y rubricadas legalmente, conflictuando y desafiando, pero también acordando y negociando cotidianamente los márgenes y los alcances del modelo de laicidad predominante en cada país. En líneas generales, los países de la región impulsaron en las últimas décadas programas de gobierno que promovieron políticas favorables a la diversidad sexual, a la no discriminación y a la educación sexual en el marco de un paradigma ampliado de los derechos humanos. Estos procesos se inscriben en una modernidad latinoamericana que concibe cierta autonomía relativa en la distinción de esferas de valor y al mismo tiempo contempla tramas yuxtapuestas que habilitan vasos comunicantes entre actores y discursos de múltiples anclajes, y ello varía de país en país. Por ello, continúa siendo fundamental atender los contextos jurídicos, políticos y culturales específicos de cada sociedad para discernir el estadio o el umbral del proceso cultural y simbólico de la secularización del umbral del proceso legal y político de la laicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esta muy interesante
plática, esta conferencia que nos has ofrecido, para mostrarnos las complejidades de la relación entre religión y política en América Latina. Complejidades que en muchos lugares, en efecto, hemos estado observando y que todavía requieren muchísimo de nuestras investigaciones, de nuestras reflexiones para entender lo que está sucediendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta materia. Me detengo nada más en 2 o 3 elementos para dejar más bien abierta la discusión para los que están presentes o a través de nuestras redes. Uno es el tema de la posible o de la evidente distinción entre formas de secularización moral y secularización política, que me parece muy importante. Entendido de que en efecto parece haber una completa disociación entre los comportamientos morales en términos de sus formas de secularización, entendidas estas como alejamiento de las normas doctrinales establecidas por las instituciones eclesiales, comportamientos morales que siguen más bien una tendencia a la individualización de las creencias y sobre todo de las narrativas religiosas y de las formas de comportamiento que se desprenden de eso. Y que podemos ver desde el presidente de la República, digamos, hasta los narcos, en el caso mexicano, ¿no? Es decir, personas que uno ve que hay obviamente una disociación y una construcción personal de su narrativa, religiosa y de su, digamos, construcción de alternativas que justifican cualquier posicionamiento moral al final, ¿no? O ético. Yo aquí voy porque ligo esto con las últimas frases del profesor Esquivel, que son la de precisamente distinguir entre formas de secularización y formas de laicidad, que es una distinción que yo he querido hacer también desde hace tiempo, en la que distingo precisamente para poder entender esto, lo que es un proceso general de secularización con el proceso específico de laicización de las instituciones públicas. Y lo que por lo menos hemos avanzado en esa lógica es entender que no van por el mismo camino, que la sociedad puede secularizarse en esta lógica que vamos entendiendo, como lo ha explicado el profesor Esquivel, pero al mismo tiempo eso no significa que en términos políticos se camine en el mismo sentido. Y no se camina porque hay distintas formas de negociación entre lo religioso y lo político, y como el mismo profesor Esquivel señaló, la democratización en nuestros países latinoamericanos ha conducido a formas distorsionadas de entender las formas de separación entre religión y política. Y ello nos lleva a que, en efecto, hay esta lógica de países que buscan construir un Estado laico, pero este Estado laico se entiende de maneras muy distintas en cada uno de nuestros países. Ayer en la comida estábamos platicando de experiencias que hemos tenido conjuntas, el profesor Esquivel y yo, en Bolivia, por ejemplo, donde la idea de laicidad es completamente distinta a la que podemos tener en México o en Argentina. Y eso ha conducido quizás, como también lo hemos expresado en algún punto, a esto que el profesor Esquivel se refiere como a esta tendencia a la búsqueda de conexión con esta pluralidad religiosa que se reconoce, pero que en el fondo empuja a lo que hemos llamado multiconfesionalidad, más que
más que laicidad. Es decir, es una laicidad en todo caso que se entiende más como una multiconfesionalidad que sin embargo cumple difícilmente con uno de los elementos esenciales que por lo menos algunos hemos definido de la laicidad, que es el de la igualdad. Porque en la medida que la multiconfesionalidad significa ir reconociendo los derechos de minorías religiosas, pero que esos derechos no incluyen siempre, porque es prácticamente imposible que se incluya al conjunto de las minorías religiosas, eso termina en esquemas de desigualdad, me parece. Y esa desigualdad, pues, no es un elemento esencial precisamente de la laicidad. Así que tendríamos quizás, lo hago como pregunta, estos dos caminos. Y luego todo esto, por supuesto, gira alrededor de cómo nosotros concebimos algo que el profesor Esquivel señaló con todas estas encuestas que ha realizado Católicas por el Derecho a Decidir, y que una de las ventajas es que son frecuentes, no frecuentes, recurrentes, que se hacen y se han hecho a lo largo de los últimos 20 años y que sí nos permiten identificar las constantes y los cambios en las formas de creer en América Latina, pero que nos permiten también observar desde qué perspectiva se está haciendo esta digamos, calificación, desde qué perspectiva se está haciendo esta clasificación incluso. Porque una de las preguntas, por ejemplo, que me llama la atención es, la entiendo perfectamente, si un buen creyente puede ser alguien que está a favor del aborto, pero lo primero que uno se debe de preguntar es qué es lo que la gente entiende por ser buen creyente, ya en nuestros países, ¿no? De todas maneras, obviamente, nos dicen cosas muy importantes que la gente que se asume como buen creyente o que piensa en los otros como buenos creyentes, pues también los identifica de alguna manera. Es como cuando decimos, esta persona es muy religiosa porque va mucho a la iglesia, cuando en realidad nosotros podemos entender que hay mucha gente muy religiosa aunque nunca vaya a la iglesia, ¿no? Este tipo de cosas en todo caso nos permiten ir abriendo como espacios de investigación en nuestras realidades latinoamericanas. En todo caso, concluyo diciendo que realmente la presentación, la conferencia del doctor Esquivel nos abre muchísimo el espacio para líneas de investigación necesarias, indispensables, en esto que apenas estamos queriendo entender qué es lo que está pasando en nuestros países y cómo estamos concibiendo la laicidad y cómo estamos concibiendo esta nueva relación o antigua relación entre religión y política. Y algo que no se mencionó tal cual, en lo cual yo estoy trabajando y seguramente nos identificamos también porque lo señaló de paso también el profesor Esquivel, esta conexión de la política populista con la religiosidad popular, ¿no? Una cosa que a mí me ha interesado mucho últimamente y que creo que es una beta de investigación importante para entender qué es lo que está pasando en muchos de estos países. En todo caso, muchas gracias por la conferencia, por las pistas y por las señales que nos permiten repensar mucho esta temática. Dicho esto, pues abro la discusión para preguntas o intervenciones, cualquiera que se... Sí, allá y luego acá, sí. Bueno, quisiera agradecer por la conferencia. Para mí fue muy enriquecedora y bueno, yo quisiera hacer una pregunta muy puntual porque a mí en lo personal me interesa mucho la relación entre pues lo que se entiende por secularización y también lo que se entiende por modernidad. Y quería preguntar si, porque bueno, escuchándolo, yo tenía la intuición de que hablaba de la modernidad como desde esta segunda modernidad, una modernidad tardía, una modernidad
reflexiva al estilo de Ulrich Beck, por ejemplo, del sociólogo alemán. Y no sé si esto sea correcto o más bien haya otro sustento teórico sobre la modernidad que también pues nutra esta visión hacia el tema de la secularización. Vamos a juntar 2 o 3 preguntas y pasamos. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Un brevísimo comentario antes de la pregunta. En el caso particular de la Ciudad de México, años atrás, cuando se aprobó la ley para despenalizar el aborto, para efectos solo de la Ciudad de México, el abogado defensor del jefe de gobierno de aquel entonces utilizó argumentos, entre otros, 2 de carácter, vamos a decir, religioso. Uno fue de Santo Tomás de Aquino y otro de San Agustín, siglos XVI y siglo V, argumentando que estos 2 personajes en su momento apoyaron la teoría de que el ser humano queda concebido a plenitud a partir de la formación de la corteza cerebral. Se da una conjugación entre ciencia y religión o argumentos religiosos. Dentro de su experiencia, doctor, y aquí viene la pregunta, en el mundo médico científico de hoy en día, siglo XXI, con todos los avances tecnológicos que ya se han logrado, ¿se sabe a precisión en qué momento se da la definición de, no sé cómo llamarle, sujeto, feto, La persona. de la persona? ¿En qué momento se puede ya dar una definición de que está formado el ser humano? Y entonces decir, aquí ya no procede el aborto, porque aquí en la Ciudad de México es durante las primeras 12 semanas, en donde se supone que no está formada la corteza con base, entre otros, de esos argumentos. ¿Usted conoce si ya existe algún argumento científico de este momento que permita conocer en qué momento ya se forma la persona humana para decir ya no procede el aborto? Esa es una pregunta y otra muy particular, y disculpe lo abusivo. El Papa actual es argentino. Eso no da lugar a que entre evangélicos, católicos o cristianos, todas las tradiciones espirituales derivadas del catolicismo o del cristianismo, apoyen a este personaje, que se sientan muy papistas. Esas eran las preguntas. Y perdón si resulta abusiva mi pregunta. Es al contrario, muy pertinente teniendo a un especialista argentino aquí. Es muy pertinente. Yo tengo una pregunta más bien conceptual, porque, bueno, todavía estamos en discusiones sobre las distinciones entre secularidad y laicidad, que hay distintas aproximaciones. Y ahora que mencionaste la secularidad política, se me hizo todavía más complicado. Dije, "Ah, caray, ¿qué será qué será la secularidad política?" Yo me la imaginé como esta pluralidad de credos que se vinculan a distintas posiciones políticas. Así me lo imaginé, que crean distintas tendencias. Pero no sé si entendí mal el concepto, entonces a lo mejor interpreté mal toda la conferencia, pero quería ver si podrías precisar un poco sobre ello. Gracias. Gracias por los comentarios y las preguntas. Uno con las preguntas sigue reflexionando, sigue pensando, ¿no? Cuando hice referencia a la modernidad, lo pienso más en un sentido weberiano, pensando en los procesos de racionalización, y donde la secularización es una de, si se quiere, de las facetas, una entrada analítica para entender la modernidad, con la diferenciación de las esferas de valor, ¿no? Cómo el proceso de racionalización ha ido diferenciando esferas, y bueno, después en qué medida también uno puede ver o complejizar ese análisis, donde la demarcación de las esferas no es tan nítido de acuerdo a las coyunturas de cada país o los procesos históricos y culturales, ¿no? Pero iba más por ese lado, ¿no? La idea de modernidad. Me parece que hay un consenso, sobre todo establecido por la Organización Mundial de la Salud, es decir, no es casualidad que en varias de las normativas se establece las 12 semanas, ¿no? Como una instancia de punto de definición sobre hasta dónde el aborto o la interrupción del embarazo es avalado legalmente. Es decir, desconozco yo desde el punto de vista
médico, pero tanto la OMS como cierto consenso internacional indican ese momento como punto de referencia, ¿sí? Aunque también hay algunos otros países que tienen una legislación diferente y han llevado a las 14 semanas, pero bueno, en definitiva, me parece que las 12 semanas es una referencia, por lo menos desde el punto de vista normativo. Con respecto al Papa, es interesante, yo creo que con Juan Pablo II debe haber pasado lo mismo en Polonia. El hecho de que sea un papa argentino en nuestro país genera más discusión más discusión política que religiosa, si se quiere, porque incluso en un relevamiento que hemos realizado al interior de nuestro país, y en este proceso, si se quiere, de distanciamiento con respecto a las instituciones, también el Papa se ve involucrado o se ve afectado en ese proceso. Es decir, en otras palabras, hemos hecho consultas o preguntas de indagación sociológica sobre cuánto cambió la religiosidad o la forma de percibir a la religión en base a partir de la asunción del Papa en Argentina, y la indiferencia es completa, es decir, no ha incidido en lo más mínimo en ese terreno. Ahora, en el terreno político, cualquier intervención del Papa es, por esta trama compleja que hay entre religión y política argentina, rápidamente es asociado. Entonces, hoy por hoy al Papa se lo cuestiona más por su identificación política que por su identificación religiosa, y la incidencia de él en cuanto a, tal vez en los primeros 2 años con su venida a Brasil, y se generó cierta mística a nivel de la juventud y demás, pero yo creo que prima una indiferencia absoluta en términos religiosos, es decir, no hay una incidencia, y además desde que ha asumido no ha vuelto a Argentina, ¿no? No ha venido a Argentina, justamente para evitar cualquier tipo de interpretación de el significado de su llegada en clave política, ¿no? Entonces, insisto, entiendo que Juan Pablo II también en Polonia tuvo eh, esa conflictividad política en términos de su figura. Me parece que es algo más de un rasgo que en otros países tal vez obviamente no está presente, pero en Argentina sí lo está. A ver, yo aquí a veces uno cuando empiece a hacer distinciones analíticas, no sé si confunde más que aclara. Pero cuando hablé o planteé esta diferenciación entre secularización, cuando hablo de secularización siempre hablamos de un rasgo de la sociedad, para diferenciarlo, como bien decía el profesor Roberto Blancarte, de los procesos de laicización de las instituciones políticas. Entonces, si focalizamos dentro de una radiografía societal, pensaba que en todo aquello que tiene que ver con cuestiones de moral de las religiones y el posicionamiento de los individuos con respecto el seguimiento con respecto a esas moralidades o éticas tienen que ver con una secularización moral, y todo aquello que tiene que ver con posicionamientos ciudadanos respecto a la incidencia de la religión en el terreno electoral o en la relación entre Estado e iglesias, uno podría, digamos, diferenciarlo y analizarlo en términos de secularización política, justamente para ver si había, no solo hemos analizado, y el profesor Blancarte recién lo mencionó, que los procesos o los estadios de la secularización no necesariamente coinciden con la laicidad y viceversa. La idea era también ver si el posicionamiento ciudadano en temas que tienen que ver con moralidad iban a la par o coincidían con aquello que tiene que ver con la politicidad, digamos, ¿no? Y cómo la secularización en un plano se correspondía o no con el otro. Por ahí, en esa distinción analítica está esta diferenciación entre secularización moral y política. Ahorita voy a abrir una última ronda, pero aprovecho también para leer algunas preguntas que se hacen desde nuestros colegas que nos ven por internet. Uno es Carlos Martínez, que pregunta cómo se podrían definir y diferenciar los conceptos de seguridad moral y seguridad política, que ya se contestó. Dos, ¿cómo se conceptualiza la laicidad en Bolivia a diferencia de la laicidad en México? Porque yo dije algo. Ahorita cuento la anécdota que compartimos el profesor Esquivel y yo. Y tres, ¿cómo se puede explicar fenómenos como el regionalismo nacional, local, en temas como el aborto desde este enfoque de laicidad? De Rafael López de Mendoza, que nos pregunta. Y pues, Cristina, creo que tú habías alzado la mano, ¿verdad? Profesora Gutiérrez, el profesor Landa también. En primer lugar, agradecerte esa riquísima información, una información que cubre prácticamente América Latina, ¿no? Que nos hace ver la realidad, cómo estamos en estos momentos.
Yo quería también complementar a la pregunta de Enriqueta, pero con otros campos conceptuales. Uno es si se puede definir o se puede discutir sobre todo esta situación de la presencia, continuidad o quizás crecimiento religioso en América Latina a partir del concepto de movimientos sociales, ¿no? Otro aspecto que creo que está implícito, sobre todo cuando mencionas el tema de la participación de la religión o de grupos religiosos en la administración, sobre todo en esto de la vacuna, de acciones, incluso en la cuestión del financiamiento a las órdenes religiosas, a los grupos religiosos, como un debate dentro del concepto de sociedad política, ya sea muy arcaicamente de Gramsci o Bobbio, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que, por ejemplo, formalmente, el campo religioso, las instituciones religiosas, corresponden al mundo de la sociedad civil. Y cómo es que están interviniendo, digamos, como un brazo del Estado. Es decir, se puede articular esos aspectos, esa dialéctica, ¿no? Porque yo, por lo menos, bueno, espero exponer un poco sobre esta cuestión, cómo es que yo voy percibiendo en el caso peruano que hay una funcionalidad, no solamente política, sino una funcionalidad de la sociedad política dentro de las instituciones religiosas, con una complementariedad del Estado desde las instituciones religiosas en algunos casos, ¿no? Entonces, yo quería que nos digas eso algo a partir de esa experiencia y esa investigación que ustedes han realizado. Muchas gracias, Juan. Fue una maravilla escucharte. Los resultados del proyecto son muy interesantes, van en una dirección que me estimuló mucho. Y entonces quisiera preguntarte un poco más sobre, por ejemplo, el criterio que utilizaron para la selección de países. Esto, yo creo que hubo alguna intencionalidad que me gustaría mucho conocer, alguna intencionalidad analítica o tal vez un tema meramente práctico. Bueno, si pudieras abundar sobre eso, creo que sería interesante. Luego, el haber incluido a Argentina, un país que tiene el privilegio de contar con 2 relevamientos consecutivos de una encuesta nacional sobre creencias religiosas. Y bueno, sí hubo alguna diferencia, constatación entre los resultados que ustedes ya han tenido por la encuesta que han realizado y lo que vieron con el lente de la encuesta de Ipsos. Estas aproximaciones cuantitativas nosotros asumimos normalmente que van a arrojar los mismos resultados, confiamos mucho en los métodos cuantitativos y luego de repente uno se encuentra con sorpresas y me gustaría un poco preguntarte sobre eso, porque ustedes son unos privilegiados en cuanto a fuente de información por esos relevamientos repetidos, que yo sepa es el único país de Latinoamérica que tiene algo así. Entonces, bueno, y una tercera pregunta, esas reflexiones que haces sobre el modelo de laicidad, de colaboración que está habiendo en Argentina me parecen muy interesantes y además son especialmente importantes en el contexto mexicano, como horizontes posibles que vemos que se están instrumentando, pero que no los vemos del todo claro. Me gustaría mucho escuchar una valoración de tu parte acerca de las bondades de este modelo, ¿no? En la situación argentina. ¿Cuál ha sido la reacción, el balance, lo que está significando instrumentar este modelo de laicidad? Es muy interesante lo que le plantea Roberto de entrada. Es un modelo de laicidad que se plantea la colaboración, pero la colaboración con quién siempre va a implicar una limitación. Y entonces, ¿cuál ha sido la reacción hasta esos primeros pasos de este modelo en Argentina? Muchísimas gracias. Pues ¿Quiere contar lo de últimos Bolivia? 15 minutos. ¿Cómo? Empiezo con la de esta. Bueno, para contestar lo de Bolivia, porque es una cosa que hemos compartido Juan, el profesor Esquivel y yo. Nosotros colaboramos mucho a la hora que se hizo la nueva constitución de Bolivia con una organización en la que estábamos que se llama Libertades Laicas y que
idea era precisamente difundir la importancia de la laicidad en América Latina. Nos tocó estar en muchas reuniones allí. Finalmente, la nueva constitución incluyó la separación Estado-Iglesia en Bolivia con la nueva constitución que no tenían. Pero después, obviamente, uno se va dando cuenta de que en la realidad boliviana, con una presencia indígena tan importante y con un pasado también tan fuerte en términos de colaboración entre el Estado, un Estado prácticamente un Estado católico con la Iglesia, pues eso significa cosas distintas. Y que lo que en la lógica del gobierno de Evo Morales y de los gobiernos más indígenas, la idea de separación es una idea de separación no entre religión. Es una interpretación, ahorita les da la suya Juan. No es tanto una separación entre religión y política, sino entre el Estado boliviano y la Iglesia católica, lo cual es muy distinto. Porque entonces luego uno ve a Evo precisamente haciendo rituales prehispánicos, etcétera, medio mezclados acá, igual que hemos visto aquí en el Zócalo. Entonces hay que también entender cómo se entiende la laicidad, digamos, en Bolivia, ¿no? Ya hace 2, 3 años fui a inaugurar una escuela de laicidad a partir de esta organización que tenemos, donde hay también muchos activistas ahí, y entonces abrimos la escuela y para inaugurar la escuela, al final, mi amigo que la inauguró, que es miembro de la organización, tiró un poquito de vino en el piso, dijo, pues esto es para la Pachamama, ¿no? O sea, pues sí. Entonces, en la escuela laica que se inaugura echándole vino para la madre tierra, ¿no? Para la diosa de la madre tierra, ¿no? Entonces, bueno, así funciona y hay que entender precisamente cómo la laicidad se entiende, se adapta y se comprende de manera distinta en cada lugar. Pero le dejo la palabra más a Juan para eso y para otras. Bien, coincido. La laicidad, ¿no?, tiene diferentes facetas, fisonomías, naturalezas, y como Roberto nos mencionaba, por lo menos en la interpretación que uno hace sobre esa situación en Bolivia, estaba planteada una separación a nivel institucional, pero nada de eso implicaba la separación de determinadas prácticas arraigadas en el plano más cultural, ¿no? Entonces, por ahí en la idiosincrasia de la cultura boliviana, cuando se dio esa discusión sobre la laicidad en el imaginario o en la normativa, ¿no?, cuando ellos avanzaron constitucionalmente, me parece que en el horizonte está la separación con la Iglesia, con la institución, pero no con no con un repertorio de prácticas. Y eso es interesante con lo que tú planteabas de los vínculos de los gobiernos con la religiosidad popular, porque si algo caracteriza a la religiosidad popular es esa impronta desinstitucionalizada en algún sentido, y hay una reivindicación de esa religiosidad que en algún sentido contraría o está por fuera de la institucionalidad. Es un tema interesante para explorar. Con respecto a la pregunta sobre los grupos en clave de movimientos sociales o esta distinción entre sociedad política y sociedad civil, yo creo que varía de nuevo de país en país. Si yo me circunscribo al análisis de Argentina, la Iglesia Católica tiene una actitud bifronte, tiene una clara inserción en el mundo de la sociedad civil y se posiciona desde allí, pero también en la sociedad política. Y pongo un ejemplo, cuando se discutió una nueva ley de medios de comunicación audiovisual, que finalmente nunca se implementó, pero de todas formas se aprobó por el Parlamento y había una distribución del espectro comunicacional. Había un 33% para la sociedad civil, un 33% para las organizaciones privadas y un 33% para el ámbito gubernamental. Bueno, a la Iglesia Católica estaba dentro de los 33%, ¿sí?, de la sociedad civil, del ámbito estatal y también de las organizaciones privadas, porque tiene vinculaciones con organizaciones privadas, por lo cual estaba presente así. Ahora, yo creo que desde los imaginarios o de las culturas políticas está clara la funcionalidad de las religiones por parte del Estado, ¿no? Lo hemos visto, la utilización de espacios religiosos para vacunar, muchas veces se instrumentan, se bajan programas estatales a través de comunidades religiosas, que obviamente en el imaginario social tienen una garantía de transparencia, no todas, pero bueno, en algún sentido mucho más que las propias organizaciones políticas. Ahora yo me pregunto cuál es la funcionalidad de las iglesias de formar parte o de estar emparentado con la sociedad política. O sea, la pregunta inversa, si se quiere.
porque en un contexto de, como decíamos antes, de descreimiento o de distanciamiento de todo lo que tenga que ver con lo oficial, con lo estatal, con lo institucional, en el caso de Argentina, yo creo que la Iglesia Católica paga un precio por esa representación social respecto a su vinculación con lo estatal, entre ellos el financiamiento. Es decir, ¿hay un financiamiento estatal a la Iglesia Católica? Sí. ¿Que la Iglesia Católica se sostiene a través del Estado? No, porque obviamente el sostenimiento es mucho más amplio. Pero desde el imaginario social, la Iglesia Católica es sostenida por el Estado. Y esa estatalidad o esa oficialidad, yo me pregunto cuál es la funcionalidad en términos de legitimidad social, o de legitimidad religiosa sobre todo, ¿no? Y allí vemos cómo, aquí, como decía Cristina, nosotros venimos haciendo una medición con respecto a las creencias y actitudes religiosas y vemos un retroceso del catolicismo, no solo en la capacidad en su eficacia de regular el comportamiento social, sino en la propia cantidad de fieles a los cuales pertenece a su institución. Entonces ahí hay una discusión que, bueno, que me parece que hay que seguir profundizando, ¿no? En términos de funcionalidades. Con respecto a la investigación que realizó Ipsos a pedido de la Organización Católica por el Derecho a Decidir, nosotros participamos como consultores en el proceso de diseño del cuestionario y del análisis, ¿sí? Entiendo que la selección de los países tiene que ver con los lugares de inserción o de consolidación de la propia red de católicas. Entonces, en base a eso se eligieron esos 6 países. Uno siempre cuando hace un estudio cuantitativo donde el dato se reifica, ¿no? Y parece que fuera una verdad absoluta, tiene temores, porque hay que ver en una temporalidad muy acotada y preguntas muy similares, pero bueno, hubo plena coincidencia. Digamos, el relevamiento abordó otros temas como educación sexual, aborto y demás, y en las preguntas que eran similares a las que nosotros realizamos en la Argentina, en nuestra encuesta sobre creencias y actitudes religiosas, hubo plena coincidencia, lo cual ratifica el procedimiento muestral, ¿no? De ambas. Y por último, con respecto al balance del modelo de laicidad de colaboración o de subsidiariedad, como a mí me gusta llamarlo, debo reconocer que también hay tensiones en el interior de ellos. Es decir, durante largo tiempo ha funcionado ese modelo, donde justamente la trama estatal se apoya en las organizaciones religiosas para implementar una serie de programas, no tanto en el diseño, pero sí en la implementación. Entonces, hay financiamiento a comedores comunitarios de grupos religiosos, hay transferencia de recursos a evangélicos que tienen instancias así de recuperación de adicciones, granjas, ¿no? Como le decimos nosotros. Bueno, distintas actividades que llevan a cabo grupos religiosos que el Estado canaliza así buena parte de su financiamiento. Incluso alguna vez un ministro de Educación de la Nación, progresista y de ideas de izquierda, él, cuando se le preguntó sobre el sostenimiento a las escuelas confesionales, él dijo, bueno, pero si el Estado debiera asumir, porque el Estado en Argentina financia los sueldos, ¿no? De los salarios de los profesores. Si debiera prescindir de ese financiamiento y debiera organizar estructuras estatales educativas para poder contemplar la demanda que va a implicar los alumnos que hoy asisten a esos colegios, sería imposible desde el punto de vista estatal. O sea que prima más una lógica de pragmatismo, incluso de ahorro presupuestario, que una convicción sobre este dilema sobre laicidad y confesionalidad. Por eso yo en un momento hablaba de que en simultáneo se da la aprobación de la despenalización del aborto con la creación de múltiples direcciones de culto a cargo de evangélicos, y se dan procesos en simultáneo. Y la tensión tiene que ver con esta serie de demandas en la agenda parlamentaria, en la agenda política sobre derechos sexuales y reproductivos, que obviamente tensionan el posicionamiento que las iglesias o los grupos religiosos han tenido históricamente en su vínculo con el Estado. Y bueno, allí vemos como las dinámicas tienen que ver con la capacidad de los actores en su correlación de fuerzas para incidir sobre agendas parlamentarias. En algunos casos son exitosas, en otras no, pero bueno, claramente cuando se discutió la interrupción del embarazo en la Argentina, hubo 2 grandes columnas, ¿no? La columna verde y la columna celeste, las que estaban a favor y en contra. En el 2017 no fue aprobado, en el 2019 sí, y en algún sentido no es que deterioren este modelo de subsidiariedad de colaboración, porque insisto, son como 2 procesos en simultáneo, ¿no? El avance de determinadas legislaciones
y de reconocimiento de derechos y en algún sentido toda una trama ya constituida, consolidada del Estado, vinculándose con los grupos religiosos para implementar programas sociales o sanitarios incluso. Claro que, digamos, la dinámica de los actores mostrará un poco de aquí en adelante cómo va a ser esa continuidad, ¿no? En qué medida se puede llegar a resquebrajar o no ese modelo, lo dirá, no somos futuristas, lo dirá un poco el devenir de los procesos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Esquivel, por la plática, las discusiones. Yo creo que han sido muy interesantes y nos dan muchas pistas para seguir trabajando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.